Hey, ¿qué pasa, peña? Hoy os traigo una película históricamente polémica y que marcó un punto de inflexión en la forma de ver y de hacer cine. Como carta de presentación os puedo dejar un par de datos curiosos. Es la primera y única cinta catalogada como X que ganó el premio a Mejor Película en los Oscars. De hecho, es tan agresiva que cuando salió en televisión 5 años después, la recortaron 25 minutos para poder transmitirla. Ay, con esta presentación os podéis imaginar lo que nos viene por delante. Hoy toca hablar de Cowboy de Medianoche, un film que convierte en una pesadilla el sueño americano. Por si no la conocías, esta es la historia de un hombre que siente que con el poder de su entrepierna va a conquistar la ciudad. Pero así como Saturno devora a sus hijos, el sueño americano devora las ilusiones. La obra sigue el plan de un joven llamado Joe Buck, nombre que, por cierto, esconde un juego de palabras. Buck para los yankees no solo es ciervo, es el símbolo del macho, algo que el protagonista quiere encarnar. Pero aparte, Buck es la palabra que se usa para billete, que es lo que Joe perseguirá. Él es un chico tejano que tiene por delante una vida mediocre y llena de sinsabores. Trabaja como frigaplatos en un restaurante de mala muerte y no tiene opción de futuro. Pero Joe tiene un plan. Viajar hasta Nueva York para volverse un gigoló que se acueste con señoras mayores y adineradas, así sacarlas el dinero y hacerse rico. La película arranca con un plano general del bar de carretera donde trabaja. En el fondo se ve un enorme cartel publicitario en blanco, que puede ser porque su historia está por escribirse o porque no hay nada que anunciar, ya que vive en ninguna parte. El joven está preparándose para salir mientras imagina cómo le echarían en falta. Estos pequeños flashbacks, que a día de hoy forman parte del lenguaje cinematográfico para Hollywood, en ese momento era algo muy disruptivo. De hecho, la manera en la que se presenta el pasado de Joe es magistral. Mientras sale de la ciudad se detiene en un escaparate. A través de él mira y ve a un niño masajeando a una señora. El plano se abre y se puede leer un cartel de "En venta", señalándonos a los espectadores que estaba en un recuerdo. Acto seguido monta en el autobús que le llevará desde Texas hasta Nueva York, en un viaje que actualmente dura unas 32 horas. Prácticamente está cruzando el país. Él va vestido de cowboy y acompañado de su radio de mano, que junto a $50 es todo lo que tiene. Dentro del autobús, el director, John Schlesinger, termina de radiografiar la personalidad y el pasado de Joe. Lo primero que hace es ponerse tras el conductor y distraerlo con preguntas banales, pero el autobusero no contesta. Más que un adulto, parece un colegial en una excursión. Después se sienta al lado de una madre con su hijo, y aunque intenta entablar conversación con la mujer, su única interacción funcional es con el niño. Más tarde conoce a un viejo al que le pregunta lo siguiente: Oiga, ¿no se ha encontrado nunca con un vaquero llamado Gutsy Miles? Pues no. Amigo de mi abuela, Sally Buck. Todas estas interacciones nos señalan que aunque parezca un adulto, John Buck es realmente un niño grande. Tal vez por eso ha decidido tomar una decisión así, que se sostiene en una ilusión ingenua de hacerse rico acostándose con señoras millonarias. Durante el viaje también se van intercalando escenas de su pasado. Vemos cómo su madre lo abandona en casa de su abuela y en cómo pasa demasiado tiempo delante de la televisión, algo que en la novela en la que está basada esta historia describen así. Su vida hacía poquísimos ruidos propios y descubrió que en el silencio había algo extremadamente peligroso. Había enemigos que solo el ruido espantaba. Ay, creo que esta frase duele, ya que en la sociedad del entretenimiento en la que estamos inmersos adquiere todo su significado. El ruido de nuestros teléfonos nos ayuda a huir de nuestros pensamientos y en definitiva nos aleja de conocernos a nosotros mismos. Joe pasó demasiado tiempo solo, desatendido. Él formó parte de un núcleo familiar roto. Primero criado por su madre hasta los 6 años y después por su abuela, que estaba más preocupada por rehacer su vida junto a otro hombre que cargar con la responsabilidad de una crianza. La única figura masculina en la vida del chico fue un viejo vaquero que durante un tiempo bastante breve fue el novio de su abuela. Sobre esa figura medio ausente construyó su masculinidad, una que además no tuvo tiempo de desarrollar ni de madurar. Por eso es un niño grande. En poco más de 5 minutos, en la escena del autobús, el director realizó una compleja y detallada radiografía del espíritu de Joe. Pero eso no fue todo lo que tiene la secuencia. Escuchad esto. Antes de rezar por esta pobre hermana, Jesús quiere saber cuántos enviaron $5 para socorrerla. ¿Visteis? La película aprovecha para hablar sobre cómo la fe es un vehículo ideal para instrumentalizar a la gente y vaciar sus bolsillos. Si en la iglesia donde yo pastoreo entró $1,000 de diezmo, yo siento que me estoy transformando. Son 500 para mí y 500
para la iglesia. Ah, pues te puedo coger ese dinero. Pero claro, mi amado, la Biblia dice que el que trabaje del altar, que coma del altar. De hecho, han pasado casi 50 años desde que se estrenó esta película, pero sigue siendo de rabiosa actualidad esa forma de usar la religión. Al pastor Yadi, bueno, quizá Dios te dice un poco más. Pero no me queda nada, no importa. El que te proveyó una vez te volverá a proveer. Los de 500 se ponen acá y los de 1000 acá. Hace un tiempo pensé en dedicar un vídeo a este tema. De hecho, junté unos 50 vídeos iguales que estos que os he enseñado. Pero sigamos. El locutor de la radio avisa que está en Nueva York y el niño que lleva dentro se ilusiona y comparte su alegría con una monja. Es más, tras la noticia sigue pegando la oreja al transistor y... Un petrolero de Texas, agresivo, que le gusta el deporte, rebelde, joven, usted. Quedaros con esto. No existe sueño americano sin alimentar el deseo ni la ilusión, y para conseguirlo, los medios proyectan una imagen que es un espejismo de la realidad. Sea como fuere, por fin ha llegado a Nueva York. Ese viaje en bus fue su rito iniciático a una nueva vida. Su primer destino es el Hotel Claridge, un lugar mítico para los viajeros y buscavidas que viajaban a Nueva York durante la primera mitad del siglo XX. El espacio contaba con unas 240 habitaciones y cerró sus puertas en 1970. Tan solo un año después del estreno de la peli, para volverse un rascacielos de oficinas. Nada más entrar en la habitación se da cuenta de que todo cuesta dinero. El Botones quiere su propina y para que la televisión funcione necesita echarle 25 centavos. El entorno se presenta hostil. Pero ¿para qué perder el tiempo encerrado entre cuatro paredes? Tiene la ciudad para comerse. En un plano que ha sido repetido hasta la saciedad se ve a Joe solo, pero rodeado de gente. Esto puede ser un homenaje a la película de 1928 de Crowd, que precisamente trata sobre lo mismo. La cinta en blanco y negro sigue a John Sims, un hombre corriente pero ambicioso que intenta triunfar en Nueva York y acaba descubriendo que el sueño de destacar es mucho más duro de lo que imaginaba. La película muestra sus aspiraciones, su matrimonio, sus fracasos y la presión de sentirse uno más entre la multitud. Su final es bastante gris. No triunfa como soñaba, pero aprende a seguir adelante dentro de una vida común. Vamos, que básicamente es la misma historia que Cowboy de Medianoche, pero actualizada 40 años después. Esto podría servir para reflexionar sobre esa idea del sueño americano y si realmente alguna vez funcionó más allá de algún que otro caso aislado. Y esa escena que os mostré no es la única que se parece, hay bastantes más. Así que más que una casualidad, creo que había una intencionalidad. Que mejor dejemos las referencias a un lado. El cowboy está suelto por la ciudad, fichando quién podría ser su primera víctima, y mirad qué manera tan cinematográfica de mostrarlo. Puro cine. ¿Visteis cómo la duda le hizo perder oportunidades? En fin, frente a la tienda de Tiffany's un hombre de traje está tirado en el suelo. Nadie lo mira, nadie se detiene, a nadie le importa. Si su paseo nos mostró lo solos que estamos en esta sociedad, esto nos muestra la falta de empatía y de solidaridad. Y aunque al principio a Joe le sorprende la escena, pronto descubre que simplemente debe de seguir su camino. Comienza el proceso de insensibilización. De hecho, Joe no está ahí para ayudar, está para hacerse rico, así que observa todo. El más mínimo detalle le sirve como señal para sugerirse. Sea como fuere, no parece que vaya a ser fácil. Las mujeres con dinero no tienen demasiado interés en un encuentro sexual fortuito. Aunque, finalmente, da con una señora que está paseando a su perrito. Y acaban subiendo a la habitación de un hotel para conocerse más. Ya os podéis imaginar. Tras pasar el rato juntos, John pide el dinero por sus servicios. Por desgracia para él, ella está sin blanca, aunque eso no es lo peor. A la mujer le resulta indignante que quiera mercantilizar el gesto. El gigoló novato no sabe cómo actuar y acaba entregándola $20 para que no se moleste. Parece que le queda mucho por aprender. Por la tarde, en un tugurio, conoce a Razzo Rico, un estafador y buscavidas al que le explica su plan para conseguir dinero acostándose con mujeres. Rico, que es como le gusta que le llamen, le comenta que él está metido en el tema de los chulos y que tiene un contacto que lleva una especie de agenda. A cambio de $20 le pondrá en contacto con ese hombre. Eso es llegar y besar el santo. Lo que no sabe Joe es que todo es una trampa para llevarle donde un tipo al que le gusta acostarse con hombres. Te voy a utilizar, Joe Buck, te lo aseguro. Y te voy a destrozar.
Ay, pobre, mírale qué ilusión tiene, no sabe aún de qué va el asunto. La cosa se pone más truculenta cuando le pide que se arrodille para rezar en un altar que ha improvisado en la puerta del retrete. Asustado, el cowboy huye. Tras haber empezado con tan mal pie, se pasa un día encerrado viendo la televisión. Bueno, a fin de cuentas, ¿no estamos intentando distraer a un montón de gente solitaria? Curioso, ¿eh? A las claras. Y eso no es lo peor. La manera de entretener a esa gente solitaria consiste en vestir a una perrita, ponerla una peluca y echarla en la boca un spray contra el mal aliento. Goonies, hoy Rosetta será mi víctima. Y es que me encontré con muchos disfraces navideños para este bebé. Número 1, Gato Claus. Así es como se ve. Vean, se ve súper kawaii. No hemos cambiado demasiado. Dejemos de lado el mini maltrato animal para hablar sobre uno de los grandes problemas de la sociedad actual, que es la atomización del individuo y la pérdida de su identidad colectiva. Durante el siglo XX esto se intentó paliar a través de las tribus urbanas, de alguna manera, aunque medio artificial conseguían ofrecer un sentimiento de permanencia a un grupo. En el siglo XXI la gente ha buscado otras fórmulas para rellenar esa necesidad, aún más atomizadas e individualistas y muchas veces en relación a las prácticas sexuales o a la autopercepción de uno mismo. Es decir, pasamos de considerarnos punkis a poliamorosos. Y por supuesto, sobre eso construir nuestra identidad, nuestras relaciones sociales y nuestra manera de relacionarnos con el mundo. En cualquier caso, tanto las estrategias seguidas en el siglo XX como en el siglo XXI han sido fácilmente instrumentalizadas por el poder para sacar beneficio de ellas. ¿Y por qué se dan este tipo de dinámicas? Bueno, al fin y al cabo la gente busca la manera de escapar de la soledad y a falta de tener a otros necesitan al menos formarse parte de algo. Y antes ya lo mencionó la novela, necesitamos ruido para apagar el silencio. Una de las primeras cosas que observa Joe es que ni él ni su estética son únicas. En sus paseos nocturnos se da cuenta de que las calles están llenas de vaqueros como él. Ni siquiera es original. Y la situación puede empeorar más. En su hotel le dicen que hasta que no pague no puede dormir y que sus cosas están secuestradas. Solo le queda su vieja radio. Así que necesita hacer dinero rápido. En sus caminatas callejeras da con un cartel donde piden fregaplatos. Pero ¿qué sentido tiene tomar ese empleo cuando huyó de esa vida? De hecho, mirando a través del cristal se encuentra consigo mismo. Necesita otra opción. ¿Sabes dónde te has metido, cowboy? Sí, Joe está empezando a aterrizar en la realidad. Ya es consciente de que el plan que había diseñado para vivir como un gigoló acostándose con señoras ricas es una auténtica tontería. Y ahora está en la calle 42, donde se ejerce la prostitución homosexual. Su sueño se está denigrando y todo se ha vuelto más decadente. Ahí un joven con gafas le hace una seña y entran a un cine donde pasan cositas. Cuando terminan, Joe le pide el dinero por los servicios, pero el chico lo ha engañado y no tiene nada encima. A diferencia de las otras dos ocasiones, Joe ya no se comporta de una manera pasiva. Estamos viendo cómo su personalidad se está empezando a transformar. Ha perdido su inocencia y está volviéndose alguien más violento y peligroso. ¿Qué piensas que puedo hacer? Di qué puedo hacer, pegarte hasta que te salga el dinero por las orejas. Pero eso realmente no funcionará. Se lo quita mientras el otro pide clemencia. Y yo qué sé, Joe aún tiene una parte humana. Se apiada de él, se lo devuelve y sigue después de 3 encuentros sin conseguir ni un solo dólar. Bueno, al menos esta vez él no ha puesto el dinero. Tras pasar la noche durmiendo en una sesión nocturna, al amanecer sigue su camino, recorriendo sin rumbo las calles de Nueva York, buscando una manera de conseguir dinero. Caminando, da con Ratso, que está mucho peor que la primera vez que lo vio. Nueva York funciona como una apisonadora para quien intenta buscarse la vida en las calles. Ocurre en cada gran ciudad. Recuerdo que hace un año aproximadamente hice un vídeo sobre el Cartucho. Por si no lo sabíais, fue el barrio más peligroso de Bogotá. Y es prácticamente la misma realidad con otro paisaje. Pero volviendo con Cowboy de Medianoche. Juntos intentarán hacer lo posible por sobrevivir. Y aquí, de nuevo, sin decirlo, se está tocando el tema de la soledad. Ya no están solos. La compañía hizo de sus vidas algo menos miserable. Ahora se tienen el uno al otro. Para salir adelante vivirán de ocupas, robarán, se camuflarán en fiestas de la élite bohemia neoyorquina y muchas otras cosas que no quiero desvelaros. ¿Y por qué el protagonista viste como un cowboy? Más allá de las motivaciones personales del personaje para llevarla, es un símbolo muy potente. El cowboy es un sello identitario de los estadounidenses, pero con el paso del tiempo se ha degradado.
lo que en su momento representó al hombre rudo, con espíritu de aventura, autosuficiente y libre, en el film pasa a ser todo lo contrario. Joe Book es un niño grande. No le mueve la aventura, sino el dinero, y no goza de libertad, sino que está atado a un sistema que lo fuerza a hacer cosas que no quiere hacer. No os voy a desvelar nada del final, pero sí quiero resaltar una cosa. Así como la peli empieza con un largo viaje en autobús, también termina así. Solo que Joe ya no es la misma persona. Ahora ya no tiene la cabeza llena de pájaros. Es capaz de valerse por sí mismo, incluso de cuidar de otros. Ha madurado, pero también ha perdido la esperanza. El sistema aplastó sus ilusiones y ahora solo quiere un trabajo normal con el que estar alienado para no tener más problemas. Finalmente, su ropa de cowboy de medianoche acaba en un contenedor. Se cansó de perseguir un sueño y de interpretar un papel. Y realmente no le culpo por haberse tragado el cuento. Durante todo el viaje, y la cinta hace mucho hincapié en esto, estuvo bombardeado por una publicidad que condicionaba su mente. Cuando se estrenó Cowboy de Medianoche fue un auténtico torbellino que sacudió la taquilla, a la crítica y sobre todo a la opinión pública. Tanto la forma de contarla como la propia trama se alejaba mucho de lo que había sido el Hollywood clásico. Es más, esta y otras pocas cintas sentaron las bases de una nueva etapa del cine de Hollywood que duró unos 15 años y que dejó obras de la talla de Taxi Driver, Perros de Paja, Malas Calles, El Padrino, Chinatown, The French Connection, Tarde de Perros, etcétera, etcétera, etcétera. A esta etapa se la conoció como el nuevo Hollywood y sirvió para presentar a algunos de los grandes de la historia del cine como Coppola, Scorsese, De Palma, Cimino, Peckinpah, Kubrick, Carpenter, Sidney Pollack y que sé, muchos más. Pero ¿cómo nació ese nuevo Hollywood? Porque tal vez sea lo que más valga la pena de todo el cine estadounidense. Bien, pues para entenderlo hay que hacer un poco de memoria. El cine mudo de los primeros años del séptimo arte permitió a los grandes estudios de la época consolidarse como motor de una nueva industria, estandarizando una forma de hacer cine que aún a día de hoy se conserva. En esa época se creó lo que se conoce como sistema de estudios. Se trataba de una fórmula para sistematizar los metrajes donde se procuraba tener pocos riesgos económicos. Si Cary Grant funcionaba en una comedia, se volvía en el referente. Lo mismo ocurrió con otros actores, John Wayne para el western, Humphrey Bogart como galán o Marilyn Monroe como femme fatale. Los estudios sabían que las caras conocidas vendían, así que simplemente se limitaron a encasillarlos. Otra cosa que ocurrió en ese plan de sistematización es que las películas se diseñaron en géneros cerrados: romance, comedia, drama, etc. Prácticamente todas las cintas de la Edad de Oro, también conocido como del viejo Hollywood, eran películas que no tomaban demasiados riesgos. Buscaban ser complacientes con el espectador, alejándolo de sus problemas cotidianos o de su realidad social y ofreciéndoles una visión idealizada del mundo centrada en el entretenimiento, como ahora. Esa fórmula funcionó relativamente bien desde 1930, cuando llegó la sonorización del cine, hasta mediados de los años 60, momento en el que muchas de las estrellas que os he mencionado o habían muerto o estaban mayores. Las nuevas generaciones nacidas tras la Segunda Guerra Mundial no se sentían atraídos por ese cine artificioso, lo que es lógico, porque vivían inmersos en un mundo demasiado interesante para que el séptimo arte le diese la espalda. La Guerra Fría, la de Vietnam, la carrera espacial, la lucha por los derechos civiles, los hippies con su amor libre y el LSD, en fin, un montón de temas. Eso hizo que esa joven audiencia se alejase del cine y hubiese un vacío de interés. Las obras de Billy Wilder, de John Ford o de Hitchcock ya no funcionaban como antes. Lo mismo que le pasa a Spielberg ahora. Ese vacío permitió un hueco a nuevos cineastas que con relativamente poco presupuesto empezaron a realizar obras muy arriesgadas. En 1964, Teléfono Rojo y Punto Límite fueron de las primeras en marcar una nueva temática más actual, ambas centradas en la escalada nuclear y las posibles consecuencias de la teoría de juegos y de la paranoia militar. Pero junto a estas vinieron otras como Bonnie and Clyde, El Graduado y la que marcaría un punto de inflexión, Easy Rider, esta última del año 1969. Ese mismo año se estrenó otra que también es parte de las primeras obras del nuevo Hollywood, Cowboy de Medianoche. Estas obras darían forma a lo que se conoce como Nuevo Hollywood, que se caracterizó por un realismo crudo, por tener tramas protagonizadas por antihéroes moralmente ambiguos y por tener
tener una marcada influencia del cine europeo. Otros puntos a tener en cuenta de ese nuevo Hollywood son la deconstrucción de los géneros y los finales abiertos. Esta ola cinematográfica transcurrió desde finales de los 60 hasta 1976. ¿Y por qué hasta esa época? Bueno, existe un condicionante sociopolítico. La guerra de Vietnam supuso una dura derrota para los Estados Unidos, que además estaba pasando por una época de crisis con el escándalo del Watergate, que salpicó a su presidente Nixon. En ese contexto, el gran público prefirió volver a intentar escapar de una actualidad asfixiante, dejando ese cuestionamiento constante de la realidad social y buscando algo más amable, con personajes que tomasen roles claros y que terminasen con un final feliz. Películas como Taxi Driver de 1976 o El cazador de Cimino de 1978 estarían ya en el ocaso del cine del nuevo Hollywood. Frente a esta tendencia más cruda, se materializó otra gracias a gente como George Lucas o Steven Spielberg, que aterrizaron con su Tiburón y su Star Wars, cambiando así de rumbo en las temáticas y en los personajes. Con ellos surge la época del blockbuster, que durará hasta nuestros días y que está teniendo una etapa crepuscular bastante agonizante, con una década de películas de superhéroes. Ahora siento que estamos pasando por un punto similar al que se vivió a finales de los 60 con la edad de oro de Hollywood. Los pesos pesados de esa corriente, al igual que los nuestros, están viejos y se necesita una sangre nueva y más underground que conecte con la audiencia. Y tal vez haya una luz al final del túnel. Este año 2 youtubers han hecho sus películas y han conseguido un auténtico éxito. Uno, llamado Carrie Barker, estrenó el mes pasado una cinta titulada Obsesión, que ha recaudado más de 300 millones de dólares y que la consideran una de las mejores películas de terror de la década. Poco antes se estrenó Backrooms, de Kay Parsons, que sacó 312 millones de dólares, haciéndole el director más joven en ponerse primero en una taquilla. Ambos, por cierto, son cintas de terror. Y es que el séptimo arte se encuentra ahora en uno de los momentos más críticos, teniendo que afrontar el desafío de tener que competir con otros artes como el del videojuego, a la vez que lucha contra el problema de atención que generan las redes sociales. ¿No os resulta cada vez más difícil mantener la atención sobre una peli? ¿Podéis pasar la hora y media que dura sin distracciones? Yo, casi nunca. Es más, sobre todo esto había pensado realizar un vídeo. Si creéis que es buena idea, dejádmelo en comentarios. Y ahora, permitidme una anécdota. Allá por el año 2000, en la era de Messenger, IRC y las redes P2P, yo entré en internet con el mítico modem ADSL de 256K, que parece una ruina, pero fue de los primeros que no sonaba así cuando se descolgaba el teléfono. En fin, ante mí se abrió un mundo de conocimiento gratuito y colectivo. Cualquier archivo, cualquier canción y sobre todo cualquier película o serie estaba de la noche a la mañana a un clic de mí. Sabiendo eso, fui donde mi padre y le pregunté por las mejores películas que había visto en su vida. Y os voy a ser sinceros, tampoco confiaba demasiado en su criterio. Cada vez que bajaba el videoclub, se subía una nueva versión de Loca Academia de Policía. Vamos, que no era nada cinéfilo. Aún así hizo lo que pudo. Me recomendó 3. Perros de paja, El expreso de medianoche y Cowboy de medianoche. Las 2 primeras las reseñé poco antes de que muriese y quedó esta última en el tintero. Hoy, 28 de junio, hace 3 años que falleció. Así que nada, padre, este vídeo va por ti.